Mi nombre es Oscar Pérez, soy especialista de riesgo operacional en la Unidad de Administración Integral de Riesgo. Vamos a dar inicio al taller de los fundamentos de la resolución 136.03 sobre las normas de una adecuada administración integral de riesgo. Estas normas provienen de la SUDEBAN. La resolución fue creada en el 29 de mayo del 2003 y es obligación de todas las entidades financieras de, en el marco de la cultura de riesgo, dar los lineamientos de lo que va a ser la gestión de todos los riesgos operacionales de la entidad financiera. Hablemos sobre los fundamentos de la resolución, que no es más que el marco regulatorio de todo lo que enmarca las líneas y políticas para la gestión de riesgo efectiva en todo el ámbito de la entidad financiera. El objetivo principal es asegurar que las instituciones financieras cuenten con un proceso sólido y efectivo para identificar, medir, controlar y mitigar los riesgos. Esa es la parte de la resolución que todos los delegados de riesgo operacional deben tener en cuenta y deben revisar cada uno de sus articulados para estar claros de cómo se van a enmarcar todas las acciones en materia de riesgos. El riesgo operacional, según la resolución 136.03, es la probabilidad de daños potenciales y motivados a las formas de la organización, a su estructura, a sus procesos, a todo lo que es sus mecanismos de acción en términos de sistemas y de lo que son sus planes de contingencia y sus planes de continuidad, ¿ok? Todo lo que es la potencialidad de sufrir pérdidas inesperadas lo aborda la normativa para regular todo su accionar, ¿ok? Sistemas inadecuados, fallas administrativas, eventos externos, deficiencia de los controles internos. Hay que estar claro que los sistemas de control interno se basan en todos los procesos que tienen todas las unidades de la estructura organizacional, ¿ok? Todo lo que es manuales de normas y procedimientos, reglamentos, normativas, tiene que ver con la organización y su efectividad en su accionar. Eso es el riesgo operacional. Fíjense, el riesgo operacional lo abordamos en la Unidad de Administración Integral de Riesgo conjuntamente con los delegados de riesgo operacional, que son los responsables y competentes en cada una de las unidades para aplicar todas las acciones y actividades en función de la normativa para identificar, medir, controlar y mitigar los riesgos, ¿ok? Y trabajamos en 4 factores o elementos que conforman el riesgo como tal. Son los procesos, las personas, el sistema y los eventos externos. ¿Por qué es importante la gestión de riesgo operacional? ¿Por qué dedicar tiempo y recursos a gestionar estos riesgos operativos? Simplemente, contundentemente, es por su impacto directo en la salud y sostenibilidad de cualquier organización. Una gestión inadecuada de riesgo puede desencadenar en una cascada de consecuencias negativas de pérdidas que puede tener la entidad financiera, ¿ok? Los artículos claves de la resolución 136.03 son 7. El artículo 1 establece el objetivo de la resolución, que es implementar un proceso de administración integral de riesgo. El artículo 2 define cuáles son los términos claves sobre todo tipo de riesgo. Tenemos riesgos operacionales, tecnológicos, reputacional. La entidad puede tener situaciones en su reputación, en la prestación de servicios, riesgos de crédito y riesgo de mercado y liquidez. El artículo 3 detalla las técnicas básicas de la administración integral de riesgo, los manuales obligatorios para tener en cuenta el accionar en materia de gestión de riesgo.
El artículo 4 y 5 de la resolución 136.03 describe la importancia de la participación de las máximas autoridades como responsables de todo lo que pasa en la entidad financiera en materia de riesgo. Entonces, las máximas autoridades de la entidad financiera crean lo que llamamos el comité de riesgo, que sería la instancia rectora en todo lo que es la gestión de riesgo. El artículo 6 establece la función de la Unidad de Administración Integral de Riesgo, que es creada por el Comité de Riesgo y es a la que se le da la responsabilidad de, articuladamente con todas las oficinas a través de los delegados de riesgo operacional, gestionar todos los riesgos de la institución. Y el artículo 7 especifica los niveles técnicos de la medición y valoración y el monitoreo de cada uno de los riesgos. Ya hablamos en los elementos de análisis del riesgo operacional, hablamos de los factores del riesgo operativo. Ya les dije cuáles son los elementos que se estudian y analizan en función de estos riesgos. Los procesos internos, que se refiere a la estructura organizativa con sus sistemas de control interno, que son los manuales de normas y procedimientos, todo lo que es los flujos de trabajo, todo lo que son los controles, las políticas y la actividad que ejerce la empresa en función del servicio prestado. Las personas por concepto de fallas humanas. Este elemento abarca errores humanos, la falta de capacitación y adiestramiento en materia, la mala conducta, el fraude que puede generar cualquier trabajador en su área y cualquier otra acción o inacción de los empleados que pueda causar pérdida al banco. El tercer factor de riesgo es la tecnología de la información. Se refiere a la infraestructura tecnológica y todo lo que tiene que ver con el software, los equipos y cualquier herramienta tecnológico que respalda las operaciones del banco. Y finalmente, los eventos externos, a los cuales el banco no tiene control y son los sucesos que están fuera de la organización que pueden causar pérdidas. Por ejemplo, clientes que hagan fraude en el banco como tal a través del servicio que se le presta. Esta gestión de riesgo se lleva a través de 5 actividades importantes. Identificar el riesgo como tal, que es definir claramente el riesgo a tratar, analizar su impacto y probabilidad, determinar cómo afecta el riesgo, los objetivos, seleccionar la estrategia de los tratamientos, la más adecuada según el contexto de los recursos para tratar el riesgo, y ya con el paso 2 y el paso 3 ya estamos evaluando el riesgo como tal. El elemento 4 es definir las acciones específicas de lo que vamos a hacer en función de controlar y mitigar ese riesgo. Y el elemento 5, una vez que nosotros implementamos esas acciones de mitigación, de tratamiento del riesgo, vamos finalmente a monitorearlo. Y eso va a ser periódicamente, vamos a estar revisando ese impacto que va a tener esas acciones que vamos a cometer para reducir el riesgo a niveles mínimos. Las funciones del delegado de riesgo operacional. Es importante que tengamos claro que el delegado de riesgo operacional tiene la responsabilidad y la competencia para, a través de las normas y procedimientos en materia de gestión de riesgo, articular con todas las unidades administrativas de la estructura organizacional y articular específicamente con la Unidad de Administración Integral de Riesgo para llevar y controlar todas las actividades que se hagan en materia de gestión. Dentro de las funciones está la implementación del marco de gestión de riesgo, como desarrollar, mantener un marco integral para la identificación, medición, control y monitoreo de todos los riesgos, como lo hemos dicho. La identificación y evaluación de esos riesgos
para poderlos controlar a través de las acciones mitigantes, y eso debe ser diseñado y controlado en articulación directa entre la UAIR, la Administración de Riesgo, y cada delegado de riesgo operacional. Y el reporte de esa gestión de incidentes que debe tener el delegado de riesgo operacional para llevarlo al comité de riesgo y sea de conocimiento de las máximas autoridades. Esto ya daría cumplimiento regulatorio a la resolución 136. Y es importante mencionar que debe haber una coordinación articulada entre todas las áreas para garantizar la efectividad en las acciones de la entidad financiera. Y finalmente, debemos decir la importancia que tiene la cultura de riesgo operacional. Estos talleres que nosotros damos en materia de riesgo es un cumplimiento obligatorio de la SUDEBAN. Una cultura de riesgo sólida es aquella en la que todos los empleados, desde la más alta dirección hasta el personal de primera línea, son conscientes de los riesgos operacionales a los que enfrenta la organización y comprenden las responsabilidades en la gestión de dichos riesgos. Se fomenta con la cultura del riesgo operacional, se fomenta la comunicación abierta sobre los riesgos, se promueve la rendición de cuentas por la gestión de riesgos a través de los reportes hechos por los DORO, se proporcionan los recursos y capacitación necesarios para gestionar los riesgos de manera efectiva, como lo que estamos haciendo, los talleres que se dictan anualmente en el banco, se incentiva la identificación y el reporte de los incidentes de riesgo, y los delegados finalmente juegan un papel fundamental en el fomento de esta cultura. A través de su ejemplo, de su liderazgo, pueden influir en las actitudes y comportamientos de los equipos de trabajo, promoviendo una mayor conciencia de los riesgos y una gestión proactiva en el banco.